Para siempre es su misericordia. Amén. Muy bien. ¿Están contentos de estar en la casa del Señor? Yo estoy muy agradecido de estar con ustedes. Son una iglesia hermosa, referente del mover de Dios en Tijuana. Y es un privilegio para mí siempre que recibo invitaciones de salir a ministrar para estos rumbos. No puedo tomar todas las invitaciones que recibo porque soy pastor, soy papá, soy esposo, tengo responsabilidades que atender. Aunque bien mi primer ministerio fue andar predicando la palabra en diversos lugares, pero cuando vengo a Baja California, cuando la invitación sale de Baja California, siento debilidad, digo, tengo que ir, hago espacio, ¿verdad? A veces me acompaña la familia, en esta ocasión no, pero les saludo con mucho agrado. ¿Cuántos conocen San Luis Potosí? A ver, levanten la mano. ¿Habrá algún potosino por aquí? Porque lo andan regados por todos lados. Bueno, estamos en el mero centro del país. Y bueno, allá tienen su casa, Comunidad Cristiana El Calvario de las Asambleas de Dios. Ahí estamos en la mera capital. Cuando anden por ahí, búsquenos, es la primera iglesia de asambleas y con gusto les atenderemos. Mientras nos gozamos, nuevamente reitero el agradecimiento a pastores y al equipo de líderes de jóvenes que permitieron e hicieron posible que yo pudiera estar con ustedes. Fue un buen tiempo y aunque lo que vieron es relajo, Dios nos visitó. No nomás estuvieron peleando sus jóvenes, yo también los vi orando, siendo ministrados por la palabra y por el Espíritu. Casi todo se venía abajo cuando premiaron al equipo azul, pero ahí Dios tuvo que intervenir algo, como que no estaban muy de acuerdo en que era el equipo ganador, no sé si le llegaron al precio al juez, al interventor, dicen, de justicia y de gobernación. Algo estuvo turbio ahí, hermanos, pero al final Dios fue glorificado. Y bueno, quiero compartir una palabra de Dios con ustedes que voy a estar basando en el libro de Génesis. Génesis capítulo 18. Génesis 18. Allá en mi congregación yo también tengo dos servicios, uno a las 10 de la mañana y otro a las 6 de la tarde. Y usualmente predico el mismo sermón, aún a sabiendas de que hay por lo menos los chicos de la alabanza y alguno que otro servidor que está repitiendo, ¿verdad? Pues que no crea que es tan fácil estar haciendo tantos sermones por semana. Pero cuando salgo y tengo que predicar en dos servicios, es más fácil poder intercambiar previa consulta con Dios, lógicamente, de lo que Él quiere hablar. Amén. Y bueno, quiero compartir esta palabra que se basa en la historia, en una de las muchas historias del padre de la fe, Abraham. En Génesis 18, versículo 17 al 19, cuando lo encuentren diga, ya lo tengo. Ok, le voy a dar lectura en Reina Valera contemporánea por si algo les suena diferente, nada más es una palabrita, ¿verdad? Dice, entonces el Señor dijo, ¿acaso voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Si Abraham va a ser una nación grande y fuerte, y en él serán bendecidas todas las familias de la tierra. Mira lo que dice Dios de Abraham. Yo sé que él ordenará a sus hijos y a sus descendientes que sigan el camino del Señor, que sean justos y rectos, para que el Señor cumpla en Abraham su promesa. ¿Les parece si oramos? Señor, estamos listos y deseosos de recibir tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es poderosa, que es edificante. No permitas que nada ni nadie nos interrumpa de tomar la porción que tú tienes para nosotros hoy. Sé glorificado en todo lo que aquí se diga y en todo lo que aquí se haga, en el nombre de Jesús. Amén. Yo he titulado este mensaje, ¿qué sabe Dios de ti? ¿Qué sabe Dios de ti? Y la respuesta es sencilla, ¿verdad? Dios lo sabe todo. Amén. Dios sabe todo de nosotros, aún conoce nuestros pensamientos más ocultos. Ahora, estarán de acuerdo conmigo que lo que sabes de alguien determina el nivel de confianza que vas a depositar en él. Tú no le prestarías tu carro a alguien que tiene fama de ser cafre, de no ponerle gasolina, de no ser un conductor responsable, aunque sea tu hijo, ¿verdad? Hay algunos padres que dicen, no sé, cometí el error. Tú no le confiarías tus hijos, que de por sí los hijos no son fáciles de confiar a nadie, ¿verdad? A alguien de dudosa reputación.
Tú no le confiarías un préstamo a alguien que tiene fama de mala paga, o si lo haces, pues mejor dile a Dios. Por eso dice Jesús que si alguien pide de ti prestado, mejor dale, para que no haya broncas después familiares, porque a veces hasta iglesias se dividen por situaciones así, ¿sí? Lo que sabes de alguien determina el nivel de confianza que tú puedes depositar en esa persona. Y ese es un principio que también aplica en nuestra relación con Dios. Fíjate bien, yo les decía a los hermanos de la mañana, tú y yo no podemos hacer nada para que Dios nos ame más de lo que ya nos ama. Amén. Él nos ama con toda la capacidad que Él tiene de amar. No lo podemos impresionar, no podemos hacer que nos ame más, pero yo he descubierto que sí es posible ganarnos la confianza de Dios. ¿A usted le gustaría ser una persona confiable para Dios? A ver, levanten la mano, ¿a quién le gustaría ser confiable para Dios? Es una sana aspiración, ¿verdad? Esas son goals, como dicen, son buenas metas. Es convertirnos en personas confiables para Dios, que lo sabe todo de nosotros. También estarán de acuerdo conmigo que la confianza tarda años en construirse y a veces puede ser destruida en un momento. Ahora, a veces como cristianos somos bien curiositos, por decirlo de alguna forma. Queremos que Dios nos confíe grandes cosas, grandes ministerios, grandes incluso sumas de dinero. Hay cristianos que le dicen: Señor, dame la oportunidad de demostrarte que un sueldo millonario no me va a cambiar, que voy a permanecer humilde, que no se me va a subir. Pero hay un principio bíblico que subyace en toda la escritura, que al que es fiel en lo poco se le confía, ¿qué cosa, hermanos? Lo mucho. Para poder lograr captar e incrementar la confianza de Dios, tenemos que movernos en fidelidad. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que aspirar a ser personas fieles. Lo dice Lucas 16: el que es confiable en lo poco también lo es en lo mucho, y el que no es confiable en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Así que no le pidamos a Dios que nos confíe grandes cosas si no estamos o no hemos aprendido a ser fieles en las pequeñas. Mejor pidámosle: Señor, enséñame a moverme en principios de fidelidad y obediencia, para que tú puedas saber que aquí tienes a un hijo o una hija en quien puedes confiar. ¿Alguien dice amén a eso? Para ponernos en contexto, en esta historia, Abraham está teniendo una teofanía, un encuentro literal con Dios en estas manifestaciones en el Antiguo Testamento, en las que se deja ver e interactuar. Viene acompañado por unos ángeles guardaespaldas con un propósito, o dos o varios propósitos en particular. Uno de ellos va en dirección a las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque ellos han dicho que su maldad ha llegado hasta delante de él y viene a aplicar disciplina. También viene desde luego a probar a Abraham y a recordarle la promesa de un hijo. Cuando Abraham se da cuenta que estos tres visitantes no son los vecinos de la siguiente hacienda, sino que vienen de arriba, ¿verdad? Él se siente impresionado, quiere recibirles bien, quiere ponerles buena comida. Va a su casa, mata un chivo, les dice: espérenme aquí, les voy a hacer una barbacoa, una carnita asada. Pone a todos sus trabajadores a organizar una buena recepción para estos visitantes tan distinguidos. Mientras Abraham anda afanado en preparar la recepción para ellos, Dios empieza a interactuar con los ángeles que le acompañan y dice lo que nosotros acabamos de leer, ¿verdad? ¿Acaso voy a ocultarle a Abraham lo que venimos a hacer? ¿Acaso voy a guardarle secreto? Pero lo que más me impresiona a mí, y ahorita lo vamos a desarrollar, es lo que dice en el versículo 19. Yo sé cómo Abraham va a educar a sus hijos. Yo sé lo que Abraham va a hacer con sus futuras generaciones. ¿Sabe qué se me hace muy relevante? Que a este punto de su vida Abraham todavía no tiene hijos, pero Dios ya sabe que él es un hombre confiable. Y aquí yo me pregunto, ¿cómo fue que Abraham, el padre de la fe, se ganó la confianza de Dios? ¿A alguien le interesa saberlo, hermano? Dijimos hace ratito, o preguntaba más bien dicho, ¿quién de ustedes se quiere convertir en una persona confiable para Dios? Estamos en el mismo espíritu. Bueno, permítame a través del ejemplo de Abraham ilustrar y enseñar cómo es que este hombre se ganó la confianza de Dios. ¿Cuántos están listos? Muy bien, número uno,
Lo primero que yo resalto en toda la historia de Abraham es que él era un hombre que practicaba obediencia sin condiciones. Diga conmigo, obediencia sin condiciones. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 2, donde se introduce su historia, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y sal de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Normalmente nos enfocamos solamente en el aspecto de la promesa, pero te estás dando cuenta de lo que Dios le está pidiendo a Abraham: salte de lo que conoces. ¿Alguien de ustedes tuvo que salir de su tierra, de su estado, de su ciudad, de su casa, en busca de un futuro mejor para ustedes o sus familias? A ver, levanten la mano. El que le habla es alguien que por llamado de Dios tuve que dejar mi amada Ensenada. Bueno, cualquiera que lo haya hecho sabe que no es fácil. No es una decisión que se tome con una sonrisa en los labios, sobre todo cuando se ha echado raíz, cuando tienes familia, cuando tienes recuerdos, cuando tienes arraigo, ¿verdad? No es fácil. Pero no hay ni una sola mención de que Abraham le haya rechistado a Dios, que Abraham le haya dicho: Dios, si me vas a bendecir, ¿por qué no me bendices aquí? Si me vas a usar, ¿por qué no me usas aquí en mi tierra de los caldeos? No, él obedeció sin condiciones, sin saber exactamente a dónde iba, como diciendo, Dios le iba dirigiendo en el camino, ¿verdad? Cruza el río, pasa por aquí. Dios era su GPS. Dice un teólogo del siglo pasado llamado Dietrich Bonhoeffer que solamente el que cree obedece, y solamente el que obedece realmente cree. Muchos decimos ser creyentes, muchos decimos amén a las promesas de Dios, muchos decimos confiar en la palabra de Dios, pero es la obediencia a su palabra lo que demuestra nuestra fidelidad y nuestra fe. Amén. Solamente el que cree obedece, solamente el que obedece realmente cree. Muchos dicen creer en Dios, pero su desobediencia les desmiente. Escúcheme bien, hay cosas que a veces les hemos pedido a Dios y que nunca se nos han dado, y probablemente nunca se darán, porque Dios te conoce a la perfección, sabe el uso que le darás y sabe a dónde te llevaría en caso de que te lo concediera. No es que Dios no quiera darnos buenas cosas, no es que Dios no pueda darnos buenas cosas. De Él proviene toda buena dádiva y todo don perfecto, pero antes de colocar algo en nuestras manos, Él quiere trabajar con nuestro carácter, volvernos personas confiables. Porque si te cae la bendición y tú no estás listo, esa misma bendición te puede ser de perdición. Si te concediera el Señor lo que le has estado pidiendo y no estás listo para sostenerlo, eso en lugar de ayudarte podría perjudicarte. Y Dios confía en las personas que no necesitan entenderlo todo para hacer lo correcto. Escúchelo bien. No necesitan dobles explicaciones, no necesitan dobles razones. Dios lo dijo, yo lo creo, y con la ayuda del Señor lo voy a obedecer. Y a veces lo que estamos esperando no llega, no porque Él no quiera dárnoslo, sino porque Él está esperando vernos crecer al nivel de lo que estamos pidiendo. ¿Tiene sentido esto, hermano? Queremos ministerios de influencia, queremos familias bendecidas, queremos negocios prósperos, queremos que nos vaya bien en la vida. Todo eso es sano, pero a veces Dios retiene la respuesta, esperando que tú y yo crezcamos al nivel de lo que le estamos pidiendo. ¿Cómo se ganó Abraham la confianza de Dios? Bueno, siendo obediente. Di conmigo, siendo obediente. Ayúdame a obedecer, Señor. La promesa de Dios llega cuando el corazón está listo. Dios no confía planes eternos a vidas inestables. La confianza de Dios es una respuesta a la fidelidad del corazón. Dios sabe que Abraham le obedece, que no le hace como que obedece, porque hay algunos que le hacemos como que obedecemos, ¿verdad? Los hijos sobre todo. Mi niña de 6 años y medio, tengo que repetirle 200 veces las indicaciones. Más o menos como a las 150 ya le está haciendo como que me obedece. Ya estoy en eso, papá. Es distraída como su papá.
Y a veces nosotros como hijos de Dios también tardamos en obedecer. Ya sabemos de antemano lo que Dios quiere, lo que Dios espera, las áreas que tenemos que enderezar, las áreas en las que tenemos que poner orden en nuestra vida, pero seguimos retrasando la obediencia. Bueno, eso va a seguir retrasando el cumplimiento de la promesa. ¿Tiene sentido eso, hermanos? Porque las promesas de Dios se creen, pero los mandamientos se obedecen. Diga conmigo, las promesas se creen y los mandamientos se obedecen. Toda promesa que Dios nos da está asentada sobre un mandamiento particular. Si queremos ver el cumplimiento de las promesas, nuestra parte es obedecer los mandamientos. Tú haces lo que te toca y Dios hace lo que ni tú ni yo podemos hacer. Él hace lo imposible para que su promesa se cumpla. Pero lo primero que debes hacer para convertirte en una persona confiable es ser obediente. Alguien diga gloria a Dios, por favor. Cuando tú eres obediente en lo pequeño, Dios sabe que puede confiarte cosas grandes. Abraham no solo fue llamado, fue observado en el camino, fue examinado, fue aprobado. Dios vio en él un líder que instruiría a sus descendientes en justicia, incluso antes de ver a un hijo nacer. Esa es la primera característica. Pero hay otra, bueno, hay varias. Quiero mencionarte una más. Digan conmigo, intimidad creciente con Dios. ¿Cómo se ganó Abraham la confianza de Dios? Por medio de una intimidad creciente. ¿Y cómo lo sé? Bueno, aparte de que la Biblia nos habla o nos muestra a Abraham constantemente edificando altares, lugares de encuentro con Dios, hay un versículo en el libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 8, que a mí me encanta, a la misma vez que me desafía. Mire, si quiere leerlo conmigo. Isaías capítulo 41, versículo 8. ¿Cuántos ya lo encontraron? Dice: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham. ¿Y qué más dice? Mi amigo. Wow. Quiero que entiendas quién es el que está diciéndolo. Es Dios, ¿verdad? Porque una cosa es que yo diga que soy amigo de Dios, y otra cosa es muy diferente que Dios diga: tú eres mi amigo. Nosotros cantamos, ¿verdad? Eres mi amigo fiel, o no sé cuál versión canten por acá, soy amigo de Dios. Nos gusta pensar en términos de amistad con Dios, pero es muy diferente que Dios diga: tú eres mi amigo, tú eres alguien en quien yo puedo confiar, tú eres íntimo. No es que te ame más, pero has desarrollado una amistad con Dios. Fíjate, la palabra que se traduce como amigo se puede traducir como el que ama, mi amado, mi amigo íntimo, el que me ama y a quien amo. Qué bonito, ¿verdad? Qué padre. O sea, Abraham era más que un simple robot que cumplía órdenes, ¿sí? Era una persona que obedecía a Dios porque le amaba, porque quería agradarle. Él desarrolló una relación profunda con Dios, y esto queda, esta comunión creciente queda manifestada en el hábito de Abraham de edificar altares a Dios cada que tenía la oportunidad. Dios confiaba en Abraham porque Abraham pasaba tiempo con él. Una relación de amistad requiere tiempo para crecer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Necesitas abonarla, necesitas intercambio de tiempo, necesitas pasar momentos significativos para que esa relación se fortalezca. La confianza divina se gana con comunión íntima. Dice el Salmos 25, versículo 14, que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les da a conocer su pacto. Es decir, que aunque Dios no tenga favoritos, como lo dijo alguien, tiene personas íntimas, personas que hacen de Dios su favorito, ¿verdad? Y esa intimidad creciente, ¿sabe qué es lo que genera? Confianza de Dios para tu parte, para tu vida. Porque, hermanos, es tiempo de que recordemos que Dios no está en busca de siervos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos cuantos le habitan. Todo es de Él. Tú eres de Él. Yo soy de Él. Hasta el mundo incrédulo le pertenece. Amén. Y todo debe de obedecer a la voz de su precepto.
Pero Dios no está en busca de siervos, Dios está en busca de amigos, de personas que le conozcan en la intimidad, de personas que disfruten de estar con Él, de personas que le conozcan y a causa de conocerle puedan hablar en su nombre. No puede haber amistad donde no hay confianza. No puedes aspirar a conocer los secretos de Dios si no pasas tiempo con Él. No hay amistad sin tiempo de calidad. Pregunto, ¿puedes decir que Dios es tu amigo si apenas hablas con Él? O si tu única comunicación con Él es unidireccional. Solamente hablas y pides los 5 minutos de oración. Señor, te pido por esta semana, te pido por un mejor trabajo, que me aumenten el sueldo. Todo se trata de ti. Hemos convertido la oración en un monólogo cuando se supone que debiera de ser un diálogo. Amén. Salmos 51:6 nos recuerda que el Señor ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto, nos hace comprender sabiduría. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor en esta mañana? Entonces, característica número 2, Abraham desarrollaba una intimidad creciente con Dios. Número 3, Abraham también manifestaba responsabilidad familiar. Diga conmigo, responsabilidad familiar. Fíjense bien, en Génesis 14, del 14 al 16, hay esta historia bien interesante. Vamos a leer estos versículos rápidamente. Dice la Biblia que oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. ¿De qué pariente está hablando? De Lot, ¿verdad? Y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes y las mujeres de las demás gentes. ¿Sí? Fíjate, la palabra que leímos al principio fue enunciada sobre Abraham antes de que Abraham tuviera hijos, al menos hijos naturales. Pero sabemos que a su sobrino Lot llegó un momento en el que prácticamente lo adoptó. Murió el papá de Lot, hermano de Abraham, y se lo llevó en su llamado, ¿verdad? Hubo un momento en que se tuvieron que separar porque Dios les había prosperado tanto que sus pastores no cabían ni su ganado, y Abraham le da la oportunidad a Lot de que escoja la mejor tierra. ¿Se acuerda cuál tierra eligió Lot, verdad? Se fue a la llanura de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Se dejó llevar por la vista de sus ojos. Pero Abraham había acogido a Lot y lo crió bajo su cuidado como si fuera su propio hijo. Actuó como tutor, como guía, como protector. Y ya una vez que estaban separados, le llegó la noticia de que habían secuestrado a su sobrino Lot. Oiga, cualquiera un poco menos comprometido hubiera dicho: pues ni modo, chamaco, ¿para qué se va para allá, verdad? Se lo buscó. Yo ya le di todo, le di buenos principios, le enseñé el temor de Dios. Es más, le puse negocio y le ha ido muy bien. ¿Quién lo manda que se fuera para allá? Menos mal que Abraham no es como la mayoría de nosotros, ¿verdad? Era un hombre con responsabilidad familiar. Cuando oyó que su sobrino estaba prisionero, armó a toda su servidumbre. Tenía una servidumbre de 318, imagínense, hermano. Ese es el primer ejército de 300 registrado en la historia, por cierto, ¿verdad? Esto es antes ¿cómo se llamaba? De Leónidas y los espartanos. Ahí va con los 318. ¿Con qué los armó? Pues con utensilios, con palos, con picos, con lo que hubiera. Pero ahí van a rescatar al sobrino Lot. Pero repito, Dios está observando a Abraham. Dios no solo ve a Abraham como un creyente, lo está viendo como un patriarca, y está viendo que él no es de los hombres que dejan abandonados a los suyos. Está viendo a un hombre que es confiable, está viendo a un hombre que es responsable. Escúchame bien, Dios confía en quien no abandona a su familia en tiempos difíciles. Eso es algo que casi no hablamos en la iglesia, ¿verdad? Porque son temas duros, son temas molestos en ocasiones, pero Dios nos está llamando a manifestar responsabilidad primeramente dentro de nuestro hogar.
Cuando hablamos de que el que en lo poco es fiel, luego es puesto en lo mucho, eso poco relativo tiene que ver con nuestro primer círculo de influencia. Y lo dice un predicador de esta manera: Dios no va a confiarte asuntos de su casa si tú no eres fiel en los asuntos de la tuya. Amén. A veces queremos ser usados por Dios, a veces queremos que Dios nos confíe grandes ministerios, pero no somos responsables, o como papás, o como hijos, o como esposos, o como esposas. Pero el hombre confiable, la mujer confiable para Dios empieza en casa. Dios está evaluando a Abraham como un futuro padre incluso antes de tener hijos. Le confió una promesa generacional porque sabía que él ordenaría su casa en justicia. Pablo le decía a Timoteo que quien aspirara a tener liderazgo en la iglesia debía gobernar bien su casa. ¿Verdad que sí? Es uno de los requisitos principales. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque a veces hay hijos de Dios que quieren andar en todos lados, quieren andar sirviendo a todo mundo, menos a los suyos. Su principal responsabilidad. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Porque los hombres debemos saber que nuestro principal ministerio está en casa. Que las primeras personas a quienes tenemos que servir y en que tenemos que aplicar la ley de oro, la regla de oro, es con nuestra esposa y con nuestros hijos. Tenemos que representar a Jesús para ellos. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que velar por ellos. Y Dios está viendo eso que aparentemente no es mucho. Eugene Peterson escribió en un libro llamado Corriendo con los caballos, un libro precioso, por cierto, que en estos días, en el siglo XXI, no se dan premios a los buenos hombres. Así lo dice él, ¿verdad? De hecho dice, si analizas la figura masculina en las series, en la televisión, en el mainstream, siempre está siendo vilipendiada. Nadie da premios por ser un buen papá, por ser un fiel esposo, por educar bajo el temor del Señor a tus hijos. Nadie a nivel tierra, pero en el cielo todo queda registrado. Y para Dios eso es de mucho valor. Hombre, que eres fiel en tu casa, Dios te está observando, y esa fidelidad está demostrándole a Él que eres digno de confianza para cosas mayores. Y eso aplica también para mujeres y jóvenes. Alguien dele un aplauso al Señor, por favor. Dios dice: Abraham es digno de mi confianza. Le está diciendo a los ángeles: este hombre es digno de mi confianza. Qué privilegio, ¿no cree? Eso revela que Abraham tenía una vida coherente. Lo que creía lo vivía. Dios vio en él un hombre que transmitiría valores eternos a su descendencia. ¿Sabe que Dios no bendice al azar? Hay bendiciones de la gracia común que están disponibles para todos. Dios hace salir el sol sobre justos y pecadores e injustos, pero hay bendiciones especiales que Dios no las avienta al azar. ¿Sí? Está trabajando con las personas en quien Él las va a depositar, como la bendición del pacto de la salvación por la fe que le está confiando a Abraham. Los hombres vivimos bajo el mantra que a mi familia nada le falte, y a veces en el cumplimiento de eso, generado por nuestros traumas generacionales, lo que le falta eres tú, que es lo más importante. Andas detrás de la chuleta, como decimos, ¿verdad? 2 trabajos, horas extras, fines de semana. Tus hijos visten bien, traen buen teléfono, andan en carro, estudian en buena escuela, pero les está haciendo falta la provisión de una figura paterna. Les está faltando lo que Dios quiere darles a través de tu persona. Dios es fiel, hermanos, y dice la palabra que nunca se ha visto a un justo desamparado, ni su familia que mendigue el pan. Y no crea que estoy promoviendo la flojera ni el conformismo, mucho menos, pero no nos olvidemos de establecer prioridades. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hay otros que dicen: yo moriría por mis hijos. Está bien, se la compro. ¿Sí? ¿Cuáles son las posibilidades? Bueno, en México nunca son 0, ¿verdad? De que te toque dar la vida literalmente por uno de tus hijos. Que tú digas: yo pongo el pecho en las balas por él. Yo sé que la mayoría de los hombres lo harían. Amén. Ojalá que nunca llegues a un punto así. Ojalá que nunca llegues a un momento en la vida así. Pero la mayoría se los compro. Yo también les puedo decir eso. Pero hay que cambiar el paradigma. Hay que aprender a vivir por ellos.
Tus hijos te necesitan vivo, no muerto. Y te necesitan bien conectado con Dios. Y te necesitan como un referente de fe. Y te necesitan como alguien a imitar mucho más de lo que tú te imaginas. Abraham es alguien que está modelando eso y Dios lo está analizando. Y a causa del resultado del análisis, Dios dice: puedo confiar en él. ¿Cuántos quieren seguir siendo confiables para Dios, hermano? Cada vez se pone un poco más difícil, ¿verdad? Ok, vamos al siguiente. Otra cosa que manifestó Abraham, que le hizo ganarse la confianza de Dios, fue su fe inquebrantable. Diga conmigo: fe inquebrantable. ¿Sí? Génesis 15:6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por. ¿Sabe que ese es uno de los pasajes más relevantes de toda la escritura? Sobre el cual está sustentado una de las doctrinas principales, que es la justificación por la fe. Por eso se le conoce como el padre de la fe. Cuando Dios le dijo: mira, ven Abraham, mira el cielo, ¿alcanzas a contar las estrellas? No puedo. Así va a ser tu descendencia. Cuenta la arena del mar, del desierto. No puedo, Señor. Bueno, así serán tus descendientes. Es ahí cuando el Señor dice: y le creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Si este es alguien que me cree, dice el Señor. Abraham creyó en las promesas de Dios y Dios le justificó por eso. Su fe fue lo que le justificó. No tenía pruebas visibles, pero tenía una palabra de Dios. Y tenemos que llegar al punto de nuestra fe, nuestras vidas, en que tener una palabra de Dios sea suficiente para permanecer en pie, para permanecer fieles, para seguir creyendo, hermanos. A veces no vas a tener los recursos. A veces humanamente no vas a tener las posibilidades. A veces todo va a ser oscuro, pero que quien aprende a sostenerse de las promesas de Dios, que son fieles, que son sí, que son amén, van a lograr cautivar el corazón del Señor, porque a Dios le gusta asociarse con las personas que le creen. ¿Cuántos le creen a Dios aquí, hermano? Bendito es su nombre. Dios no puede entregarte grandes proyectos a gente con fe pequeña. ¿Lo sabía? No puede, es antinatural. Gente que primero tiene que tener todo en línea para poder dar el siguiente paso. Que todo lo tienen que racionalizar, y no es porque Dios esté peleado con la razón, pero es que la lógica de Dios muchas veces no corresponde con nuestra lógica. O sea, ¿qué lógica tiene decirle a Pedro: sal de la barca y camina sobre el agua? No tiene. Muchas veces las indicaciones de Dios van a parecernos ilógicas, pero es que si queremos ganarnos su confianza y ver su gloria, tenemos que aprender a caminar antes de racionalizar. Ya después la razón nos va a alcanzar unos pasos más adelante. Sí, la razón que nos recuerda que nuestro Dios es digno de confianza y que su palabra es fiel y es verdadera y que sus promesas son sí y son amén. Alguien diga un fuerte gloria a Dios, por favor. Dale un aplauso al Señor. A veces todo lo que tendrás es una palabra de Dios. En medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la prueba, lo único que te va a quedar es una palabra de Dios. No vas a tener familia en quien confiar, no vas a tener un banco que te respalde, pero si tienes la palabra de Dios anclada en tu corazón, es más que suficiente para ponerte en pie y seguir avanzando hacia el cumplimiento de esas promesas. Declarar, como decía David: yo sé que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y en momentos en que todo parecía ir en contra de la promesa, Abraham seguía creyendo. Ni su esposa compartía su fe. En ese mismo capítulo es cuando la regaña el Señor por haberse reído, ¿verdad? Ella quiere justificar: no me reí. O sea, no me reí así, ja, sino de jijiji. No te hagas, te reíste, le dice el Señor. Te reíste de incredulidad. Dudaste. Ni siquiera Saraí o Sara estaba al mismo nivel de fe, pero Abraham seguía creyendo. A veces lo que esperamos de Dios no ha llegado, no porque Él no quiera dárnoslo, sino porque aún está formando el carácter para que podamos sostenerlo. Amén. Y número 5, voy rápido porque ya estamos terminando. A veces dudo si dar esta característica, pero creo que es necesario.
Hay una cosa más que Abraham manifestó que le que le ayudó a ganarse la confianza de Dios. ¿Sabe qué fue, hermano? Integridad financiera. Diga conmigo, integridad financiera. A veces digo, dudo en darlo porque yo sé que hay gente que le molesta cuando nos metemos en la cartera, pero ¿es palabra de Dios o no? Génesis 14, 18, 23, cuando Abraham fue a rescatar a Lot de una coalición de reyes, Abraham tuvo la oportunidad perfecta para enriquecerse, ¿sabía? O sea, uno de los reyes que se vio beneficiado de la intervención que Abraham tuvo, le quería dar todo el botín. Además que era una práctica legítima. Nada más que el rey era impío, ¿sí? Era dinero sucio, vamos a decirlo desde la perspectiva de Abraham. El rey de Sodoma incluso le ofreció quedárselo, pero Abraham respondió con una frase contundente que revela el calibre de su corazón. Versículo 22 y 23, capítulo 14. Dice Abraham: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Wow. O sea, le están poniendo un cheque en blanco enfrente, hermano. Tú nomás hazte de la vista gorda. Le están promoviendo un sueldo al doble, por decirlo de alguna manera. Nada más que tu moral se va a ver comprometida, ¿sí? La oportunidad de oro para vivir bajo el principio mexicano que dice que el que no tranza, no que. Sí se lo saben acá también. ¿Sí? Que es tan normal, todo el mundo lo hace. Sería absurdo no hacerlo, no tomar la mordida, no ofrecer la mordida, pues si no, no vas a avanzar. Pero Abraham sabe que es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza con ella, que Dios tiene la facultad de prosperar a sus hijos de una manera limpia, sin que tengan que verse comprometidos sus principios, y del paso sus finanzas quedan protegidas. Hermano, no se deje llevar por la corriente de este mundo. Que todos lo hagan no significa que sea bien. Las mayorías se equivocan y eso lo hemos visto muchas veces, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, en primer lugar, Abraham dice: no voy a tomar lo que no es mío, no voy a tomar dinero de dudosa procedencia. Él entendía que su provisión venía del cielo, no de alianzas humanas ni de riquezas cuestionables. Prefería la bendición de Dios que el aplauso del mundo. Sabía que el origen de las riquezas importa tanto como su uso. Escucha, Dios confía en quienes no venden su integridad a cambio de beneficios temporales. ¿Lo sabías? A quien se planta en sus principios. Una muchacha de Ensenada, de la iglesia, iba subiendo, escalando puestos en un colegio muy reputado, hasta que le tocó atender al hijo de, o pariente de alguien de los dueños, que no daba el nivel académico, que llegado a fin de años le iba a reprobar. Le mandaron a hablar para dejarle claro: no puedes reprobar a este niño, tiene que pasar. Pero es una hija de Dios. Creció en la casa hogar, pero siempre en la casa hogar que tienen ahí en la iglesia de Ensenada. Pero siempre fue una niña muy buena, ya es una señora, pero siempre fue una niña temerosa de Jehová. Y llegado a este punto, sus principios empezaron a hacer shock con la oportunidad. Mira, tú nada más hazle que califique, el año que viene te vamos a subir el sueldo, te va a ir mejor, hazle como que no pasa nada. Cualquiera, hermanos, quizá por lo menos lo hubiera considerado, ¿sí? Pero no aquel que tiene un pacto, una relación de pacto con Dios. Dice: yo no puedo hacer eso, eso es mentir, eso es hacer fraude. Así que si me quieren correr, ni modo. La corrieron, hermanos, por cierto, porque no siempre te va a ir bien por hacer lo correcto, pero tenemos que hacerlo de todas maneras. Amén. Pero Dios es fiel. Gracias por su entusiasmo. Dios es fiel. Después de que pasó unos meses de hambrunas y de necesidad, Dios abrió una nueva puerta con un mejor sueldo, con un mejor trabajo, porque nunca le vamos a ganar a Dios a dar. Él es bueno, hermanos, y Él es fiel para con los que permanecen fieles. Pero todavía hay algo más en este punto. Ok, Abraham no aceptó el dinero de Cuerladomer, nombre raro que tenía este rey. Sigue su camino y se encuentra con otro rey de nombre raro también, llamado
Melquisedec a Abraham. Y el versículo 20 dice que le dio a Abraham, ¿qué cosa, hermanos? ¿Los qué? Los diezmos de todo. Luego anda la gente antidiezmos diciendo, no, que esa es cosa de la ley y que no sé qué tanto, ¿verdad? Bueno, ya se practicaba desde antes, ¿sí? Y recordarán que nos dice el autor a los hebreos que Melquisedec es sombra del que había de venir, un rey sin genealogía, ni principio ni fin, ¿verdad? De Jesús. El mismo autor de los hebreos nos aclara que figuradamente Abraham estaba diezmándole a Jesús. Le estaba dando a Jesús lo que correspondía, ¿verdad? No era una obligación legal, no era una ley que le obligaba a hacerlo. Moisés todavía no existía, pero era una respuesta voluntaria de honra, una forma de decir, todo lo que tengo viene de ti, no del rey de Sodoma. ¿Cuántos saben que todo lo que tenemos proviene de la mano generosa de nuestro Dios? ¿Cuántos lo saben y pueden adorarle? No olvides ninguno de sus beneficios. Sí, tú eres quien trabaja, sí, tú eres quien te desvelas, sí, tú eres quien te levantas, pero Él es quien te presta la vida, te presta la salud, te da la capacidad de hacer riqueza. Todo proviene de Él. Y diezmar y ofrendar es la oportunidad que Él nos da de decirle, Señor, estamos agradecidos por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Alguien dele un aplauso fuerte al Señor. Hay muchos que quieren que Dios les confíe millones, pero con los miles se olvidan de Dios, hermano. Eso no va a pasar. Y eso aplícalo en temas no monetarios. Muchos oran por multiplicación sin mostrar fidelidad en la mayordomía. Pregunto, ya con esto termino, si Dios no puede confiarte un ingreso, ¿cómo va a confiarte una promesa? ¿Cómo va a confiarte un ministerio? El que honra a Dios con lo poco es digno de ser confiado en lo mucho. Pregunto, ¿todavía quieren seguirse ganando la confianza de Dios, hermano? ¿Cómo lo hizo Abraham? ¿Qué sabía Dios de Abraham? Que era obediente, que en realidad le adoraba, que era fiel en su casa, que realmente le creía, que su corazón no era avaro. Por eso, llegado el momento, Dios dice, no le puedo ocultar a Abraham lo que voy a hacer. Sé la clase de hombre que es y sé la clase de descendencia que va a crear. ¿Sí? Él va a instruir a sus hijos a andar en el camino del Señor. Les va a enseñar con ejemplo. ¿Qué sabe Dios de ti, hermano? ¿Qué sabe Dios de ti? ¿Será que lo que sabe es precisamente la razón por la que aún no ha confiado todo lo que tú le estás pidiendo? Pero será también que esta mañana o esta tarde ya Dios te está dando la oportunidad de recapacitar para convertirte en una persona confiable en el reino de los cielos. Dios necesita personas en quien confiar, ¿lo sabías? Dios necesita iglesias confiables. Hay tanto que Dios quiere hacer en Tijuana y sus alrededores, y lo está haciendo, pero todavía es mucho más. Dios necesita iglesias confiables, pero iglesias confiables están compuestas de familias confiables. Y familias confiables están compuestas de creyentes confiables. Todo empieza desde la unidad, desde la base. Amén. Dios todavía tiene mucho más para darnos. Dios todavía tiene mucho más para hacer contigo y a través de ti, pero está esperando que tú eleves tu nivel de confiabilidad. Y ejemplos tenemos en la escritura. Les voy a invitar a que se pongan en pie, por favor, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Cuántos de ustedes se quieren convertir en alguien confiable para Dios? Levánteme su mano. Levánteme su mano. Dios se toma muy en serio lo que nosotros le decimos. Te ve, te analiza. No lo ve como lo vemos nomás las personas y decimos, él siempre hace lo mismo. No, Dios te toma en serio. Pero luego te empieza a observar con más cuidado. ¿Es posible ganarnos la confianza de Dios, varón? Qué privilegio, ¿no? Qué enorme privilegio. Seamos fieles en lo poco. ¿Me dejas orar por ti? Levanta tus manos. Señor, tú conoces nuestro corazón. Tú conoces nuestros pensamientos. Señor, hay tanto que quieres hacer, hay tanto que quieres darnos.
hay tanto que quieres poner en nuestras manos. Enséñanos a ser fieles con lo que actualmente tenemos. Enséñanos. La